Hola a todos, el día de hoy hablaremos junto con mi compañero Gerson Ovalle de la Potamotrigón Magdalena. Mi nombre es Carol Prada, somos estudiantes de zootecnia de la Universidad de Cundinamarca. Como datos curiosos vamos a hablar primero de las diferencias que existen entre la mantarraya y la raya, animales muy similares en su morfofisiología. Dentro de la mantarraya encontramos que son animales de aletas diferenciadas del cuerpo. La boca está localizada en lo que corresponde a la parte frontal de la cara. Pueden llegar a medir lo que son hasta 8 metros. Son animales plantívoros, nadan cerca de las superficies y no poseen ningún aguijón venenoso. A diferencia de la raya, que su cuerpo tiende a ser más de forma en rombo, la boca está localizada en la parte inferior y llegan a medir máximo hasta 2 metros. Se alimentan principalmente lo que son crustáceos y peces, y estas si nadan lo que son pegadas a lo que es el fondo del río y poseen un aguijón venenoso, que es la principal diferencia con la mantarraya. La Potamotrigón magdalene es una especie endémica que habita exclusivamente en Colombia, en lo que corresponde al río Magdalena, Atrato y en unas partes del río Cauca. También se conoce como sus nombres comunes como raya reticulada, la raya roja, la raya de río o también la raya barranquillera. Actualmente está en el estatus de conservación de categoría global como casi amenazada desde el 2004. En cuanto a términos de conducta, encontramos que la Potamotrigón magdalene es una raya solitaria que no suele formar grupos. Sin embargo, en lo que son las temporadas de apareamiento, los machos y las hembras se reúnen en lo que son áreas específicas del río Magdalena, el río Cauca o el río Atrato. Es una especie nocturna que se alimenta pues especialmente de lo que son crustáceos y peces pequeños. Digamos que durante el día ella tiende a esconderse en lo que es la arena o en el lecho del río para así pues evitar a los depredadores. Como dato adicional, encontramos que el comportamiento también de la magdalene varía pues según la edad y el sexo. En lo que son los juveniles, ellos tienden a ser más activos y a su vez pueden ser más agresivos que las rayas que ya llegan a la edad adulta. Los machos adultos tienden a ser territoriales y por lo general luchan por el acceso a las hembras, sobre todo pues en la época de apareamiento. Mientras que las hembras sí suelen ser pues lo que son más tranquilas y ellas tienden a permanecer en lo que es cerca al fondo del río. La raya pertenece al reino Animalia, ya que es un animal heterótrofo que necesita de alimentarse de otros organismos para sobrevivir. Tiene la capacidad de, de moverse y está compuesto por un sistema óseo. La raya pertenece al reino Bilateria, ya que es un animal el cual es totalmente simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Que si se parte la mitad, las dos partes son iguales, son idénticas. La raya pertenece a Chordata porque se caracteriza por la presencia de la notocorda, la cual es importante en el momento embrionario, ya que esta es fundamental para que las vértebras de la raya se desarrollen de manera correcta, por lo cual es muy importante para la estructura del animal. Las rayas pertenecen al reino de los vertebrados, ya que éstas tienen una espina dorsal o columna vertebral que está compuesta por vértebras. Por otro lado, tenemos que las rayas pertenecen al reino chondrícteos o peces cartilaginosos. Esto se diferencia de los peces óseos ya que su esqueleto está hecho de cartílago. Por otro lado, tenemos que las rayas pertenecen al reino Elasmobranchi o Elasmobranchios,
que como dije anteriormente son peces de esqueleto cartilaginoso y pues en este reino solo se encuentran las rayas y los tiburones. Por otro lado, tenemos el reino de los miliobatiformes, en las cuales se caracterizan las rayas, ya sean de mar o las rayas de agua dulce. Este reino se eligió porque en su parte caudal tienen unos dobleces en sus aletas, los cuales los hacen pertenecer a este reino, que es especialmente solo para rayas. Por otro lado, tenemos el reino Potamotrigonidae, que son las rayas de río, o como les dicen en Colombia, cuchos de río. Estas viven principalmente en sitios tropicales y en aguas lodosas y profundas. Y por último tenemos la Potamotrigón, que es la que se encuentra Magdalenae, la cual ya se encuentra en el río Magdalena de Colombia. También se han encontrado algunos especímenes en el Brasil. Y esta se caracteriza por tener un color parecido a la tierra. Y pues a esta le gustan las aguas lodosas y donde haya variedad de alimento. Para hablar del fenotipo, encontramos que las rayas dulces presentan pues primero lo que es un alto grado de policromatismo. Esto corresponde a que tienen varios colores. Están reflejadas en lo que es la variabilidad del dorso con diferentes colores, lo que lleva a problemas taxonómicos e identificación para varios científicos que las han analizado. Dentro de las partes del cuerpo de las rayas encontramos entonces principalmente toda la longitud total que va desde el pico de la boca hasta el final de la aleta caudal. Cuando hablamos de la longitud de disco, vamos a encontrar que es la distancia que está dentro de el pico de la boca, o también lo que se conoce, como vemos en la imagen, las espinas rostrales, hasta lo que corresponde como la aleta del ángulo posterior. Esa distancia es lo que corresponde a la longitud del disco. Y la longitud preorbital, que también se menciona mucho, es la longitud, la distancia que hay entre lo que son las espinas rostrales hasta el comienzo de sus ojos. Los caracteres distintivos de esta especie corresponden a lo que es el largo del disco, que es mayor que el largo del ancho distal. La longitud para lo que corresponde a la Potramigón magdalene es la longitud que corresponde a 1.1 hasta 1.18 veces lo que es el ancho del disco. Presenta lo que son aletas pélvicas cubiertas generalmente por el disco. La cola es relativamente larga y su longitud presenta de 1 a 2 veces más larga que lo que es el ancho del disco. En la superficie dorsal del cuerpo, como lo mencioné anteriormente, presentan policromatismo, y esta especialmente presenta lo que es una tonalidad que va entre los que son colores marrones brillantes a marrón oscuro, y generalmente pues presentan lo que son rayas o manchitas que pueden ser evidentes en lo que corresponden a los juveniles jóvenes. El hábitat de la Potramigón magdalena. Como mencioné anteriormente, es una especie endémica de Colombia. Entonces, esta habita solamente en lo que corresponde a las ciénagas del río Magdalena. Es su mayor registro que han encontrado los científicos y investigadores corresponden al mes de marzo, seguido por los meses de noviembre y abril. Y cuando las exploran, se han encontrado que los meses donde ellas tienden como a seguir otros caudales del río, a no permanecer estática, son en los meses de diciembre y febrero, según lo reporta Ramos Facha en un estudio realizado en el 2010. Ellas habitan principalmente pues en lo que es en la cuenca media del río Atrato,
La hembra de mayor tamaño registrada hasta el momento corresponde a lo que son 350 milímetros del ancho del disco, con un peso aproximadamente de 1.6 kilogramos. Y el mayor macho que se ha registrado, que se ha descubierto en este río, pues tuvo un tamaño de 260 milímetros el ancho del disco, con unos 760 gramos de peso. En esto hay que tener en cuenta que presentan en esta especie dimorfismo sexual, en donde las hembras son más grandes que los machos. Esta especie se ubica también no tanto en el cauce principal del río, sino también pueden habitar en lo que son las ciénagas y las quebradas. Generalmente ellas prefieren lo que son las aguas turbios, los fondos de arena y las corrientes lentas. Hay unas partes, digamos, en lo que es la región de Neiva, en lo que corresponde al embalse del Betania, en donde los mayores registros de abundancia presentan en lo que son el mes de julio, agosto y noviembre. La alimentación de la Potramigón magdalena. Esta es una especie carnívora entomófaga, es decir, que se alimenta de lo que son insectos, y también corresponde a una especie herbívora, que es decir, que obtiene su especie de materia orgánica en descomposición. Ella se alimenta entonces principalmente de lo que son renacuajos, insectos, crustáceos que puedan encontrar en su ambiente natural. En esta imagen encontramos la diferenciación de lo que corresponden a las gónadas de la hembra magdalena en una foto de semillero de la Universidad Subcolombiana. Ahí se explora lo que es toda la parte de la cloaca, y en la imagen de la derecha encontramos la parte ventral del macho del Potramigón magdalena, también del mismo semillero. Bueno, ya lo que corresponde a lo que es el desarrollo embrionario y de la gestación de la Potramigón magdalena, entonces encontramos pues que hay diferentes estadios de embriones y neonatos. En la primera imagen superior izquierda encontramos los embriones en desarrollo, seguida en donde en la imagen superior derecha encontramos ya lo que son neonatos, que presentan saco vitelino de aproximadamente 7 milímetros con un ancho distal de 5 milímetros. Ya en la imagen inferior izquierda encontramos lo que son los neonatos, pero estos ya pues no tienen el saco vitelino, y el ancho del disco ha aumentado aproximadamente hasta los 85 milímetros. En la imagen de inferior derecha encontramos ya lo que son estos neonatos completamente desarrollados, pigmentados, y acá ya pues ya presentan lo que son dientes y la espina caudal, como se ve en la parte inferior. Bueno, ahora voy a explicar la sanidad de la Potramigón magdalenae o en rayas de río, y debemos recordar que las rayas no tienen escamas, por lo cual son más susceptibles a problemas de piel. Bueno, normalmente las enfermedades más comunes en rayas son de tipo viral, como el herpes, el cual causa una ulceración en la piel, en la cual podemos observar una dermatitis, y que esta dermatitis poco a poco se va ulcerando, y de esto puede morir nuestra raya. Actualmente estas enfermedades tipo viral eh, impactan profundamente en la industria de la acuicultura en rayas. Bueno, por otro lado, tenemos que cuando a, a los animales de agua, ya sean peces, rayas, etcétera, pueden sufrir problemas de intoxicación por nitratos o nitritos, o por algún elemento en exceso. Es por eso
que, por ejemplo, cuando se le da un exceso de yodo, ya sea ambiental o por alimentación, estos animales son susceptibles a tener problemas en la tiroides. Y como sabemos, la tiroides es importante para el metabolismo, por lo cual el metabolismo de nuestra raya se vería afectado, por ende su alimentación no sería igual y por ende esta podría morir. Por otro lado, tenemos que las rayas se ven altamente afectadas, ya sea por alimentos, cuando ellas consumen alimentos vivos de que no se sabe su procedencia o que no son inocuos, estos pueden invadir la parte branquial o intestinal del animal, causándole problemas y si es una parasitosis muy alta, causarle la muerte a nuestra raya. Bueno, seguimos con la subcría de la Potamotrigon magdalenae y esta se caracteriza en que debemos simular en dónde vive la Potamotrigon. Bueno, a ella le gusta que vivir en el fondo y vive en fondos suaves, tales como arena o arcilla. Por eso, en nuestro acuario, en el acuario que vamos a armar para ella, debemos poner arena y evitar poner decoraciones, rocas o plantas, ya que estas puedan lastimar a nuestra raya, ya que ella no tiene escamas, sino tiene una grasita que la protege del exterior. Bueno, por otro lado, se le pueden dar dos tipos de alimentos. Puede ser artificial, como lo son los concentrados, o puede ser vivo, como pueden ser camarones, gusanos o pequeños peces. Debemos recordar que este es un animal oportunista y que vive en el fondo normalmente del acuario o de los lagos. Entonces se recomienda dar alimentos que puedan llegar abajo al fondo del acuario y pues se recomienda usar más los artificiales, los concentrados, ya que si le damos alimento natural, la raya podría enfermar por parásitos que, como mencioné anteriormente en sanidad, pueden afectar las branquias de la Potamotrigon magdalenae. Bueno, por otro lado, cabe recalcar que tenemos que alimentar a la raya 3 veces al día. El espacio en donde va a residir esta tiene que ser bastante grande porque las rayas son bastante grandes. Lo que más importa es el anchor de la pecera, no tanto la altura, porque como dije anteriormente, son animales que viven al fondo de los ríos y lagos. El pH del agua tiene que estar entre 6.5 a 6.8. Son animales que es preferible tenerlos solos en el acuario, pero en el caso de que se vaya a hacer reproducción, entonces podemos, si ya tener máximo de a dos la pareja, por así decirlo. Su forma de reproducción, su apareamiento, al momento de que están en calor, el macho va a morder a la hembra de una manera agresiva, pero esto es normal porque así es su ciclo biológico normalmente. La raya puede tener de 1 a 12, a 12 hijos por camada, 12 crías por camada. La gestación de la Potamotrigon magdalenae dura alrededor de 3 meses. Esto se puede ver porque la raya se hincha más de lo normal. En este periodo de gestación, lo más recomendable es no molestar a la raya, ya que se puede producir un aborto. Es normal que haya camadas grandes de 12, es totalmente normal. Y bueno, y para el cuidado de estas crías, lo más importante es las primeras semanas, la primera semana la raya es susceptible a todo. Entonces evitar los cambios de agua, evitar alimentar de sobremanera el acuario. Y por otro lado, cabe recalcar que las crías de la Potamotrigon en las primeras semanas de vida no se alimenta de alimento artificial, o sea, no le podemos dar concentrado. Le tenemos que brindar alimento vivo.
por lo cual tenemos que alimentarlos con gusanos muy pequeños o con camarones muy pequeños. La cría de la potamotrigón demora alrededor de un mes en comer lo que comería un adulto ya desarrollado. Esto sería todo por la parte de la zoocría. Gracias.